Bien, comenzamos con esta presentación y la introducción al tema. En este caso, nos tocó investigar el impacto de las redes sociales en la aceptación del movimiento feminista entre mujeres jóvenes de 19 a 23 años en la Ciudad de México. Este es un trabajo para estadística del maestro Roberto Jiménez Cabrera, y los integrantes del equipo son Castellanos Pineda Anaí, Salazar Bautista Andrea, Velázquez Lascano Daniela y Jiménez Cruz Jan Roberto. Como introducción al tema, este trabajo analiza cómo las redes sociales transforman la percepción del movimiento feminista entre las mujeres jóvenes de 19 a 23 años en el límite geográfico de la Ciudad de México. Para este trabajo, además de todos los recursos estadísticos que se ocuparon para determinar los estudios, se utilizó también como marco teórico diferentes conceptos, pero sobre todo englobándolo a la teoría del interaccionismo simbólico, que a continuación explicaré en qué consiste y sus principales autores. El interaccionismo simbólico de los sociólogos Herbert Blumer y Erving Goffman establece que la interacción social es fundamental para la construcción de significados compartidos. Esto quiere decir que la construcción de esos significados se da gracias a las interacciones sociales que día a día hay en la vida cotidiana. Nosotros, al estar conviviendo en una sociedad, en una comunidad, le atribuimos un significado a determinado signo. Entonces, bueno, la teoría sociológica del interaccionismo simbólico en sí la estamos relacionando, esta parte de que la interacción social es fundamental para la construcción de significados compartidos, la estamos relacionando precisamente a que dentro del movimiento feminista, inmiscuido obviamente en las redes sociales, pues ahí es una interacción, es una red de comunicación donde puede llevarse a cabo esta teoría y donde se puede ver flagrantemente. En este sentido, la Escuela de Chicago es fundamental para comprender al interaccionismo simbólico, ya que los mencionados sociólogos Blumer y Goffman pertenecen a esta escuela, que es muy importante para el estudio de las ciencias de la comunicación desde la perspectiva sociológica. Los conceptos entonces a desarrollar con base en esto y que parten del interaccionismo simbólico y también que parten esencialmente de nuestro estudio son las redes sociales, el feminismo, la aceptación del feminismo y las interacciones virtuales. Estos conceptos están desarrollados en nuestro trabajo final, están inmiscuidos dentro de la introducción. A continuación se encuentran las premisas del interaccionismo simbólico, que son esenciales también para comprender la aceptación que tienen las mujeres feministas y por qué decidimos precisamente ocupar esta teoría. Bueno, la primera de estas, como dice aquí, es la difusión de significados compartidos, utilizando los hashtags como ni una menos o MeToo, e inclusive un día sin nosotras. Representan símbolos que concentran valores, demandas y objetivos del feminismo. Estos símbolos, estos signos que se ven en las redes sociodigitales son esenciales porque les atribuye la comunidad feminista, les atribuye un significado. Entonces, al usar este tipo de hashtags entre ese tipo de comunidades que se da en una red sociodigital, podemos comprender, y podemos inclusive hasta hacer semiosis si sabemos precisamente el por qué se ocupan este tipo de hashtags y sobre todo sabiendo cuál es su significado. Continuamos con la interacción de las... Pendejo, ya me equivoqué. Continuamos con la segunda premisa, que es la construcción de las identidades feministas. Según el interaccionismo simbólico, la identidad se construye en el marco de la interacción social. En este sentido, las redes sociodigitales o las redes sociales permiten a que las mujeres jóvenes encuentren este tipo de contenidos feministas en ese tipo de redes, que desafían las normas de género y promueven nuevas fórmulas de ser y actuar en el mundo. Al interactuar con estos contenidos, las usuarias integran estos valores a su autoconcepto, construyendo una identidad feminista que influye en su vida cotidiana. Básicamente este punto lo que quiere decir es que las mujeres jóvenes, como ya lo mencionamos, de 19 a 23 años, al estar interactuando constantemente en redes sociodigitales y tomando un poquito a consideración el primer ejemplo, como los fueron los hashtags, bueno, ese tipo de cosas van construyendo
su identidad. Ese tipo de signos van construyendo su identidad, que es una identidad que, digámoslo así, en palabras de Durkheim, representaría una patología al discurso de la sociedad industrial avanzada en la vida cotidiana. Representa la red sociodigital en este contexto representa obviamente algo ajeno a lo que se vive en la vida cotidiana. Por ende, al estar interactuando este tipo de usuarias con esos hashtags, esas publicaciones y todo eso, según la teoría del interaccionismo simbólico, se va construyendo parte de su identidad. Y bueno, ya con base en las primeras dos premisas, la tercera nos dice que es la interacción y el cambio social. Las redes sociodigitales, en este caso, permiten que las mujeres, ya con base, como vuelvo a repetir en todo lo que acabamos de ver, participen en el activismo digital, no solo como reporteras de mensajes, sino como creadoras de contenido y agentes de cambio. Al compartir sus experiencias, apoyar campañas, unirse a movimientos, etc., etc., todo esto, este tipo de acciones van a contribuir a amplificar las demandas feministas y a transformar las narrativas sobre la cuestión del género. ¿Qué quiere decir este último punto y esta última premisa que incluimos en nuestra investigación? Básicamente que al estar involucradas en este tipo de movimientos, las mujeres feministas jóvenes de 19 a 23 años no solo es que estén involucradas y estén sedentes, sino que también propicia que haya un activismo digital y propicia que gracias a que exista un activismo y que gracias obviamente a que también en un inicio pudieron crear su identidad a raíz de estos signos, cambian las narrativas hegemónicas sobre el género. Esto quiere decir que se intente que se cambien las narrativas hegemónicamente machistas y patriarcales sobre la cuestión del género, ¿ok? Y que el discurso feminista se empiece a inmiscuir más, no solo en las redes sociodigitales o en los medios masivos de comunicación que son muy importantes, sino que también se muestren flagrantemente en la vida cotidiana. Bueno, y ahora es importante, al inicio del título de nuestra investigación, sí decía mujeres jóvenes de 19 a 23 años, obviamente en las redes sociales, pero sobre todo en la Ciudad de México. Y aquí la cuestión es por qué es el lugar para delimitar el objeto de estudio. Es muy importante comprender que la Ciudad de México, tanto geopolítica como histórica y socialmente, es el centro de cambios sociales, políticos, valga la redundancia, y económicos inclusive, de nuestra nación, lo cual no es casualidad que la hayamos escogido, ya que al ser una ciudad cosmopolita, una ciudad completamente globalizada y una ciudad que ha vivido por más de 500 años de historia, las interacciones del discurso feminista se pueden ver aún con más claridad en este estado de la República Mexicana que en otro que a lo mejor no tiene tanto el desarrollo económico ni social como lo tiene la Ciudad de México. Y bueno, la Ciudad de México lo tiene precisamente gracias a su desarrollo histórico, político y económico. En este sentido, la ya mencionada entidad representa un escenario complejo, donde las desigualdades de género coexisten con un creciente activismo feminista. Esto es muy importante. Al igual que todo el país, existen desigualdades de género y como mencioné en la diapositiva pasada, existen estas narrativas hegemónicamente machistas y también hegemónicamente patriarcales. Entonces, a pesar de que existen en todo el país y que la Ciudad de México no se salva de eso, lamentablemente, también, por otro lado, existe un creciente activismo feminista, que es muy importante, que sí se da más presente en esta entidad del país que en otra. En este sentido, las redes sociodigitales o las redes sociales han permitido que las demandas del feminismo se integren al discurso público, desafiando estructuras patriarcales y creando espacios digitales de visibilidad y acción. Esto último quiere decir que gracias a las redes sociodigitales y gracias a ese activismo que se construyó con base en los signos, como ya vimos, las feministas han logrado transformar el discurso no solo digital, sino el discurso del espacio público, el discurso que da el gobierno. Vaya, el discurso de la vida cotidiana. Antes ya de saltar a la hipótesis y a los estudios estadísticos, tenemos aquí otros estudios de apoyo, que como aquí dice, es importante recalcar que aunque tienen variantes entre sí, representan un medio por el cual nos guiamos. No hablan en sí del mismo tema que nosotros queremos exponer, ni del mismo tema que nosotros investigamos.
Sin embargo, el equipo consideró que es muy importante este tipo de estudios porque nos dan una muestra de lo que puede llegar a pasar en el nuestro o de lo que se podría llegar a esperar. Entonces, aunque en sí, y lo aclaramos, tienen diferencias notables, tienen diferencias considerables, porque por lógica uno habla de otro tema y uno lo engloba a una escala más macro, como lo puede ser el país entero, nosotros lo englobamos a una escala más micro, como lo es la capital del país. Aunque son diferentes, muestran un estudio de apoyo que es muy importante y es fundamental para que nosotros hayamos podido realizar el nuestro. Por último, nuestra hipótesis es, con base en todo lo que acabamos de ver, lo siguiente. El uso activo de las redes sociales o redes sociodigitales como TikTok, Instagram, Facebook, X, etc., influye en la aceptación y adopción del movimiento feminista en la Ciudad de México. ¿Por qué? Esto, como lo acabo de mencionar, se hace con base a los estudios teóricos, que después también se mostrarán los estudios estadísticos que lo comprueban, ya que facilitan las narrativas feministas, la construcción de significados compartidos y la formación de identidades colectivas. Como vimos con las teorías de Bloomer y de Goffman, este tipo de signos influyen de manera muy crucial en la adopción y aceptación de este movimiento, no solo porque sea un activismo en redes y que ese discurso digital se quede ahí y que no modifique su percepción, al contrario, lo modifica y traspasa los límites de las redes sociodigitales. Cuando ese discurso se inserta en la vida pública del país y cuando ese discurso propicia que las narrativas hegemónicas antiguas que son patriarcales, cambien, tomen un nuevo sentido, cambien un nuevo ritmo y ahora sean unas narrativas más feministas, unas narrativas que precisamente se logran gracias a la interacción de las feministas en un inicio en las redes sociales con estos signos. Este tipo de cosas, no solo se quedan ahí, sino que traspasan las fronteras digitales y se insertan en la vida pública. Por eso es que la hipótesis fundamenta que influye en la aceptación y adopción del movimiento feminista, que este tipo de redes sociales, este tipo de cuestiones, influyen en la aceptación y adopción de este movimiento. Para explicar el análisis descriptivo de las variables, creemos que es importante mencionar que se realizó una encuesta a mujeres de 19 a 23 años, como ya se había mencionado, dentro de la Ciudad de México, por la cual pudimos observar que la mayoría de las mujeres de estas edades utilizan de forma activa en su vida cotidiana las redes sociales como un medio de comunicación. Con esta encuesta pudimos encontrar que del 100% de las mujeres, solo el 16% pasa 60 minutos en redes, el 20% dedica 90 minutos, mientras que nuestro porcentaje más alto, que fue de 46%, utiliza las redes 120 minutos. Y también notamos que las mujeres que lo utilizan de esta forma son mujeres de 20 años. Para casi terminar, el 6% lo utiliza un promedio de 180 minutos y nuestro último 10% lo utiliza de 210 minutos a un poco más. Para explicar las medidas de tendencia central, dividimos en tablas de datos sin agrupar y datos agrupados. En el caso de los datos sin agrupar, la media pues nos muestra que las mujeres pasan un promedio de 117 minutos al día en redes sociales. La mediana, que es lo que les mencionaba, nos muestra que el 46% de las mujeres pasa alrededor de 120 minutos al día en redes sociales. Y por último, la moda, pues que es el tiempo que con más frecuencia se utiliza, pues sería en este caso 120 minutos. En cuanto a las medidas de tendencia central de los datos agrupados, pues la media nos muestra que el promedio es de 176 minutos al día en redes sociales. La mediana justo es la misma, de que el 46%
de las mujeres pasa alrededor de 119 minutos al día en redes sociales. Y por último, la moda se conserva. El tiempo más frecuente que las mujeres utilizan las redes sociales es 121 minutos. Medidas de dispersión. En los datos sin agrupar, pues la varianza nos mostró que era una cantidad de 16.044.83 y pues sabemos que esta mide la dispersión entre los datos respecto a la media. También nuestra desviación estándar nos marca un número de 126.67 y esta nos ayuda a tener una medida más intuitiva de dispersión en las mismas unidades. En el caso de los datos agrupados, nuestra varianza fue de 3.183.61, lo cual nos indica que un valor así de alto, pues quiere decir que hay una gran variabilidad entre los datos. En el caso de la desviación estándar en los datos agrupados, pues fue de 56.42 y un valor como este sugiere que en promedio los valores se desvían en esa cantidad respecto a la media. Para nuestras medidas de sesgamiento, en nuestros datos sin agrupar, nuestra asimetría fue de 1.17. En el caso de los datos agrupados, nuestra asimetría fue de 0.78. Pues, en este caso, en ambos casos, un valor positivo sugiere que la distribución está sesgada hacia la derecha, lo que significa que hay un extremo más largo en el lado derecho de la distribución y tiene valores extremos altos. Por último, para nuestras medidas de concentración, si hablamos de kurtosis, en los datos sin agrupar fue de 1.51 y en los datos agrupados fue de 0.54. En ambos casos, un valor menor a 3 indica que la distribución es plana y tiene extremos ligeros en comparación con una distribución normal, lo que puede sugerir menos frecuencia en los valores. Para nuestra interpretación, consideramos que es importante también mencionar que según las gráficas que realizamos, pues tienen una asimetría positiva y son platocúrticas. En cuanto al análisis descriptivo, pues podemos encontrar patrones claros, sobre el uso de redes sociales entre las mujeres jóvenes. Iniciando porque la mayoría dedica un tiempo considerable, en un alrededor de 120 minutos, para estar en redes, lo cual puede influir en la exposición al contenido feminista y a su vez en la aceptación del movimiento. Y por último, la alta varianza y la desviación estándar sugieren que, aunque hay un promedio significativo, existen diferentes marcas en el comportamiento individual, lo cual puede ser otro indicativo de diversas formas de interpretación sobre el contenido feminista, según el tiempo que dediques en redes sociales. La relación funcional entre variables son dos variables independientes, que son las edades de las entrevistadas, que son edades que oscilan entre 19 y 23 años. Estas edades se medirán en años completos. Por otro lado, tenemos la variable dependiente, que son los minutos que estas mujeres y estas personas pasan en las redes sociales y pues el tiempo que interactúan y sobre todo el tiempo que pasan interactuando con contenido feminista. La gráfica de dispersión nos muestra que no hay una relación directa entre la edad y el tiempo dedicado a las redes sociales entre las mujeres jóvenes encuestadas, lo que sugiere que, aunque la edad puede tener algún efecto, los elementos más determinantes son las plataformas digitales y el contenido que consumen relacionado al feminismo. En el cálculo de los parámetros de regresión tenemos Y, que es el tiempo en minutos que las entrevistadas pasan en redes sociales, B0, que es 1024.17, esta es la intersección que representa el valor esperado de Y, doble Y cuando doble X es 0, que es la edad, BI es 44.75 y este es el coeficiente de regresión que indica cómo cambia YY con cada año adicional de edad. La obtención de la recta de regresión
nos permite visualizar cómo se relacionan las dos variables. La línea de regresión debería mostrar una pendiente negativa, lo que indica que conforme aumente la edad, disminuye el tiempo promedio dedicado a las redes sociales. La dispersión de los puntos alrededor de la línea puede indicar cuán bien se ajusta el modelo a los datos observados. En la elaboración de la tabla de regresión tenemos el análisis de errores, los cuales son estas diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo, lo que nos permite hacer un pronóstico que, de acuerdo a los datos obtenidos y analizados, esperamos que la población de 19 a 23 años a través de las redes sociales digitales se acerque más al contenido feminista y lo pueda aceptar e incorporar en su vida cotidiana. Como conclusión, podemos demostrar que nuestro análisis confirmó que las redes sociales son fundamentales para la aceptación, así como la adopción del feminismo entre mujeres de 19 a 23 años en la Ciudad de México. Con los datos que recolectamos, mostramos que en promedio los participantes dedican 117 minutos diarios a redes sociales, siendo 120 el tiempo más frecuente. Esto significa que cerca del 47% de ellas pasa aproximadamente 2 horas al día en estas plataformas, lo que asegura una exposición constante a contenido feminista. Y bueno, estas plataformas como lo son TikTok, Instagram, Facebook, no solamente difunden mensajes feministas a través de hashtag como Ni Una Menos, sino que también promueven la reflexión y el cambio a abordar desigualdades de género. Estas interacciones ayudan a construir identidades personales y colectivas alineadas con valores y con la igualdad. Y bueno, desde ese enfoque estadístico, la simetría positiva de los datos indica que muchos participantes pasan más tiempo en promedio en redes sociales, lo que obviamente va a aumentar sus oportunidades de interactuar con narrativas feministas. Pero también, sin embargo, podemos observar una gran variabilidad en los datos de uso, que mientras muchos participantes se limiten a 1 hora diaria, otras superan incluso las 3. Esto nos lleva a pensar que las mujeres con mayor exposición tienen más probabilidades de adoptar estos mensajes y participar activamente en el movimiento. Y finalmente apoyamos a la teoría de la interacción simbólica. Podemos decir que estas interacciones son constantes en las redes sociales y que no solamente crean significados compartidos, sino que también moldean creencias y comportamientos. Así como las redes sociales no solamente son herramientas de comunicación, como lo mencioné anteriormente, sino que también son espacios claves para transformar perspectivas y actitudes hacia el feminismo, tanto en el entorno digital como en la vida cotidiana.